todos, es un honor compartir este espacio en los martes de cuidado intensivo de la Universidad de Cartagena. Hoy vamos a hablar de un tema que históricamente ha sido controversial, como son los criterios de ingreso a UCI en los pacientes oncológicos. Quiero que veamos cómo hemos pasado de un paradigma de exclusión, donde se negaba sistemáticamente la UCI a estos pacientes, a un escenario actual donde contamos con guías, consensos y evidencia que nos permite tomar decisiones mucho más individualizadas y centradas en el paciente. Con este seminario busco que revisemos la evolución del tema desde la controversia histórica hasta las recomendaciones actuales. En segundo lugar, quiero que analicemos juntos los criterios de ingreso y los factores pronósticos más relevantes, como es el estado funcional, el número de fallas orgánicas, el tipo de tumor, el soporte ventilatorio. También veremos cómo aplicar conceptos claves como el ICU trial, la reevaluación periódica, la transición a cuidados paliativos cuando el beneficio no es posible. Y al final mi propósito es que tengamos un marco claro, práctico y basado en la evidencia que podamos aplicar al momento de decidir el ingreso de un paciente oncológico a la UCI. Panorama y dilema histórico, de la exclusión histórica a la integración actual. Durante las décadas de los 80 y los 90, los pacientes con cáncer eran vistos como malos candidatos para UCI. Las tasas de mortalidad, sobre todo en pacientes hematológicos que estaban bajo soporte ventilatorio invasivo, llegaban a un 80 o un 90%. Esto llevó a que muchas guías y consensos iniciales recomendaran negar su ingreso porque se consideraba una terapia fútil. Sin embargo, este paradigma cambió radicalmente. Los avances en oncología, como la quimioterapia moderna, la inmunoterapia, el trasplante, y en cuidados críticos, la ventilación protectora, el uso racional de antibióticos, el soporte renal, redujeron esas mortalidades de forma importante. Hoy podemos decir con evidencia que el simple hecho de tener cáncer no es un criterio para excluir al paciente de UCI, y lo que pesa es la gravedad de la enfermedad aguda y la posibilidad de beneficio real. El dilema ya no es si un paciente con cáncer debe o no ingresar a la unidad de cuidados intensivos, sino identificar a cuál paciente realmente le va a aportar beneficio y a cuál no. Los factores determinantes son muy claros: el número de fallas orgánicas, la necesidad de ventilación mecánica, la necesidad de uso de vasopresores, el estado funcional previo medido por ECOG y el pronóstico oncológico global. En otras palabras, lo que mata en UCI no es el cáncer en sí, sino la falla orgánica aguda y la incapacidad de revertirla. Por eso, hoy la decisión se centra en la reversibilidad de la condición crítica y en la expectativa de supervivencia con calidad de vida, no en el diagnóstico oncológico per se. ¿Qué tenemos de guías y consensos vigentes? En el año 2006, la Sociedad Americana de Cuidado Intensivo publicó una actualización de sus guías de admisión, egreso y triaje en UCI. Estas guías son un marco de referencia fundamental porque no solo abordan criterios clínicos, sino también aspectos éticos, operativos y de políticas institucionales. En la práctica, estas guías nos ayudan a unificar criterios, a mejorar la toma de decisiones interdisciplinarias y a garantizar que los recursos de UCI se utilicen de manera ética y efectiva. Las guías publicadas en 2016 son muy claras en un punto fundamental. No se debe excluir a un paciente el ingreso a la UCI únicamente por tener diagnóstico de cáncer. Y la decisión debe basarse en tres criterios principales. El primer criterio, el estado funcional previo, que evaluamos como escalas como ECOG. El segundo criterio, la reversibilidad de la condición aguda, es decir, si la falla actual tiene posibilidades razonables de recuperación. Y el tercer criterio es la existencia de un pronóstico oncológico razonable que nos permita plantear tratamientos antineoplásicos con sentido en el corto y el mediano plazo. Además, estas guías hacen énfasis en la reevaluación periódica. Si después de varios días de soporte intensivo no hay signos de mejoría, debemos replantear los objetivos terapéuticos y considerar limitar el soporte, siempre con un enfoque ético y en diálogo tanto con el paciente como con la familia.
En el 2018, las sociedades científicas de Alemania y Austria, publicaron este consenso internacional conocido como el iShot. Su objetivo fue establecer criterios claros para el ingreso y manejo de pacientes oncológicos en la unidad de cuidados intensivos basados en la evidencia y en la experiencia multidisciplinaria. El documento enfatiza en la importancia del acceso equitativo y del modelo del ICU Trial. Las recomendaciones del iShot son muy claras. Primero, establecieron que todos los pacientes oncológicos graves deben recibir manejo de código completo siempre que exista una expectativa razonable de supervivencia a largo plazo. Es decir, la presencia de neoplasia avanzada no debe ser motivo automático de exclusión del ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Segundo, enfatizan la importancia de aplicar estrategias de ventilación protectora y soporte precoz en la insuficiencia respiratoria, dado que esta sigue siendo la causa principal de ingreso y la más asociada a mortalidad. Finalmente, subrayan que las decisiones deben ser multidisciplinarias, integrando intensivistas, oncólogos y también a paliativistas, con el fin de individualizar los cuidados, alinear el tratamiento con los valores del paciente y su familia. En esta sección vamos a revisar qué nos dice el consenso colombiano publicado en la AMSI 2023 publicado en el año 2023 sobre el ingreso de pacientes oncológicos a la UCI. ¿Cuándo considerar el ingreso a la UCI? Este documento representa la posición nacional más actualizada y nos da alineamientos prácticos sobre cuándo considerar ingreso a cuidados intensivos en pacientes con cáncer. Un aspecto clave es que ni el diagnóstico de cáncer, ni la presencia de enfermedad metastásica, ni la neutropenia deben considerarse por sí solos como criterios para negar el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. La decisión debe basarse en el estado funcional previo, en la reversibilidad de la condición aguda y el pronóstico global. Este consenso emite estas recomendaciones, ¿sí?, que las vamos a ir viendo a continuación. Esta es una recomendación fuerte a favor con evidencia moderada, lo que representa un cambio importante respecto a posturas históricamente más restrictivas. En el consenso ANSI 2023 enfatiza la importancia de un ingreso temprano de pacientes oncológicos críticos a la UCI siempre que exista una condición que sea potencialmente reversible. Se recomienda no retrasar la admisión en 3 escenarios claves. Uno, cuando el paciente está recibiendo o va a iniciar un tratamiento oncológico con fines terapéuticos como quimioterapia, radioterapia o cirugía. Dos, en el posoperatorio de cirugías mayores que van a requerir un monitoreo estrecho de estos pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Tres, frente a enfermedades agudas graves con posibilidad de recuperación que demanden un soporte intensivo. Son recomendaciones que son fuertes a favor, aunque con evidencia moderada, lo que significa que aún falta más investigación, pero existe un consenso clínico sólido. En el escenario de cáncer avanzado, el consenso plantea un abordaje diferenciado. Cuando no hay posibilidad de tratamiento específico, la decisión de ingreso a UCI debe ser multidisciplinaria, involucrando a oncología, cuidados intensivos, hematología, paliativo, inclusive también hablan ahí de medicina interna y los comités de ética, que son fundamentales. En pacientes en tratamiento paliativo, la decisión debe individualizarse considerando el estado funcional, el estado nutricional y, muy importante, los deseos del paciente y su familia. Finalmente, se recomienda no ingresar a UCI a pacientes en fase terminal con postración total o deterioro cognitivo severo, en quienes debe priorizarse el confort y los cuidados paliativos. Este enfoque busca equilibrar la proporcionalidad del esfuerzo terapéutico con la dignidad y calidad de vida del paciente. Hasta ahora hemos visto los criterios generales de ingreso a UCI en pacientes oncológicos, pero además de esos principios, el consenso colombiano identifica una serie de diagnósticos o condiciones clínicas específicas que por su gravedad o potencial de reversibilidad constituyen una indicación clara de admisión a la unidad de cuidados intensivos. Aquí vemos las más comunes y las menos frecuentes. En esta tabla se listan diagnósticos relacionados directamente con la malignidad que ameritan ingreso a UCI. Entre las indicaciones comunes están la embolia pulmonar,
la hipercalcemia, el síndrome de lisis tumoral, el síndrome de vena cava superior, la coagulación intravascular diseminada, la insuficiencia adrenal. Todas ellas tienen manejo intensivo con potencial de reversibilidad si se actúa de manera temprana. En las menos frecuentes, aunque menos vistas en la práctica diaria, el ingreso oportuno a UCI es crucial en estos casos, como la compresión medular, el taponamiento pericárdico maligno, el síndrome de hiperviscosidad, el síndrome de encefalopatía posterior reversible, entre otros. La clave es reconocer que muchas de estas condiciones, aunque graves, pueden responder favorablemente si se ofrece un soporte intensivo temprano. Además de las complicaciones directamente relacionadas con la malignidad, también debemos tener en cuenta las condiciones derivadas de la terapia oncológica. Estos efectos adversos pueden comprometer la vida del paciente y constituyen una indicación clara de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. En el contexto de la terapia oncológica, vemos dos grandes grupos de complicaciones. Las frecuentes, como la neutropenia febril, la anafilaxia, el síndrome de liberación de citoquinas, muy relevante hoy en día con el desarrollo de la inmunoterapia. Así también vemos la presencia de arritmias, el tromboembolismo pulmonar, el síndrome de lisis tumoral y la insuficiencia cardíaca por cardiotoxicidad secundaria a la quimioterapia. Las indicaciones menos frecuentes, entonces tenemos la insuficiencia orgánica por toxicidad de fármacos, el síndrome del ácido retinoico, la trombocitopenia, la microangiopatía trombótica. El mensaje central es que muchas de estas complicaciones, aunque graves, son potencialmente reversibles si se reconoce temprano y si ofrecemos un manejo intensivo adecuado. Además de las complicaciones oncológicas directas y las relacionadas con los tratamientos, el consenso también identifica una serie de condiciones no infecciosas que pueden comprometer gravemente la vida del paciente y que requieren la atención en UCI. En este encontramos indicaciones comunes o frecuentes, la lesión pulmonar asociada a transfusión, la neumonitis y la sobrecarga circulatoria asociada con la transfusión. Y en menos frecuentes, pero igualmente graves, la hemorragia alveolar, la polimiositis y el síndrome del injerto. El mensaje es que incluso en escenarios que no corresponden directamente al cáncer ni a su tratamiento, pueden aparecer complicaciones graves derivadas de comorbilidades o de las mismas intervenciones de soporte, que también deben ser criterios claros de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Ya revisamos las complicaciones entonces relacionadas con la malignidad, con las terapias oncológicas y las no infecciosas. Ahora pasemos a uno de los motivos más importantes y frecuentes de ingreso, que son las complicaciones infecciosas. Dentro de las indicaciones comunes para ingreso en paciente oncológico por causas infecciosas están estas tres entidades claves, como son la neutropenia febril, que representa un alto riesgo de bacteriemia y sepsis, la neumonía, que puede pasar rápidamente a insuficiencia respiratoria aguda, y la sepsis, que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en estos pacientes. Aunque parecen diagnósticos habituales en el paciente oncológico, se acompañan de mayor gravedad, de resistencia antimicrobiana y riesgo de falla multiorgánica, lo que justifica un abordaje temprano y agresivo. Hasta ahora, pues hemos visto cuándo considerar el ingreso a UCI en pacientes oncológicos y las condiciones que lo justifican. Pero también es importante cómo es decidir el ingreso, es reconocer los factores que condicionan mortalidad a corto plazo. Esto nos permite orientar mejor las expectativas y las decisiones con el equipo y la familia. Esos son los factores que el consenso identifica con peor pronóstico a corto plazo. Destaco de este listado tres que son repetidamente consistentes en la literatura, como lo son la disfunción orgánica múltiple, el requerimiento de ventilación mecánica y un ingreso tardío a la unidad de cuidados intensivos. Además, la calidad de vida previa y el estado funcional son igual o más importantes que la propia enfermedad oncológica. El mensaje acá es claro: si queremos impactar en supervivencia, debemos ingresar temprano y actuar precozmente. Ya vimos entonces los factores que claramente se relacionaban con mayor mortalidad. Ahora es importante destacar que no todo es desfavorable y que hay condiciones que no aumentan el riesgo y otras que incluso se asocian con mejor pronóstico, sobre todo en la sepsis neutropénica. Entre los factores no asociados con mortalidad, entonces encontramos
La neutropenia por sí sola, que históricamente se considera grave, pero no predice necesariamente un peor desenlace en UCI. La quimioterapia reciente y el trasplante autólogo de células madres que no modifican significativamente la mortalidad hospitalaria en este contexto. Y por otro lado, algunos elementos se han vinculado con menor mortalidad en sepsis neutropénica, como lo es tener un hemocultivo positivo que nos puede facilitar un tratamiento dirigido, el uso de combinación antibiótica con aminoglucósidos y el retiro de catéter venoso central cuando es fuente potencial de infección. Estos hallazgos resaltan que además de los factores de riesgo clásico, existen variables que pueden mejorar el pronóstico si se intervienen adecuadamente. Ya como en cuestión de resumen de los criterios generales y de ingreso y a triaje, entonces tenemos que los criterios de ingreso no cambian radicalmente frente a la población general. Lo central es la reversibilidad de la condición aguda. El diagnóstico de cáncer, la presencia de metástasis o la neutropenia no deben usarse como excusas para negar el ingreso. Y esto está en línea pues, con las recomendaciones de la Sociedad Americana y con el consenso colombiano. El triaje debe ser integral, donde se debe evaluar la funcionalidad previa, la expectativa de beneficio y las metas del paciente. El estado funcional previo es probablemente la variable más influyente. Un ECOG de 0 a 2 justifica un soporte agresivo. El número de fallas orgánicas es el predictor inmediato a mayor número, peor pronóstico. Un punto central del consenso colombiano es que el ingreso tardío a UCI se asocia con más mortalidad, pero eso la indicación es llevar al paciente a una unidad de manera temprana. En cuanto a las estrategias del traje de la ICU trial, la reevaluación periódica, entonces, ¿qué es una ICU trial? Cuando hablamos de una ICU trial en oncología, en UCI nos referimos a una estrategia de ingreso a la UCI con soporte completo durante unos días definidos, usualmente de 3 a 5. Hay algunos estudios que han hecho con 6 días de una reevaluación estructurada del estado clínico. La lógica detrás de este enfoque es que los primeros días son los que realmente nos ayudan a predecir el pronóstico más que el tipo de cáncer o la condición inicial. Si en este periodo el paciente mejora, se continúa el soporte; si empeora, requiere nuevas intervenciones, la probabilidad de supervivencia cae drásticamente y se deben lograr los objetivos de cuidado. Esto permite equilibrar las oportunidades de recuperación con la evitación de tratamientos futiles, siempre con el diálogo con el paciente y con su familia. Lo importante acá pues, es la reevaluación periódica. La reevaluación de estos pacientes debe hacerse diariamente, cada 24, cada 48, cada 72 horas. ¿Sí? Si tras 5 días de soporte intensivo, en realidad no hay, 72 horas, perdón, si de 3 a 5 días de soporte intensivo no hay señales claras de recuperación, lo ético es discutir la limitación del soporte y reforzar el rol de los cuidados paliativos. Es fundamental que esto se haga en consenso multidisciplinario y con transparencia hacia la familia. Ahora vamos a hablar acerca de los factores pronósticos claves y la evidencia clásica. El estado funcional es probablemente la variable pronóstica más importante. Esta, como ya recordemos, pues que esta es la escala ECOG. La escala ECOG fue desarrollada alrededor del año 1982 por el Grupo Oncológico Cooperativo del Este y busca evaluar de forma sencilla y reproducible el estado funcional y la capacidad de autocuidado en un paciente con cáncer. Como vemos, la puntuación va de 0 a 5 puntos. ¿Sí? Vemos entonces que el paciente con un puntaje de 1 es un paciente que tiene una restricción ligera en actividades físicas extenuantes, es capaz de realizar el trabajo ligero. El paciente con un ECOG 2 es aquel paciente ambulatorio, incapaz de autocuidado, pero que no puede realizar actividades laborales, activo más del 50% del tiempo, mientras está despierto. Un ECOG 3 es un paciente que está limitado al autocuidado, y un ECOG puntaje 4 es un paciente completamente discapacitado, que no puede realizar autocuidado, totalmente confinado a cama o silla, es un paciente, y el ECOG 5 un paciente fallecido. En cuidados intensivos, pues esta herramienta la empleamos para decidir el ingreso a la unidad de cuidados intensivos en pacientes oncológicos críticos.
¿sí? Considerando pues, un ingreso, un ECOG de 0 a 2 puntos y los pacientes con puntajes superiores debería pues, reevaluarse. Entonces, un paciente con ECOG de 0 a 2 tiene buenas posibilidades de beneficiarse de la UCI. Un paciente, por el contrario, un paciente con ECOG mayor o igual a 3 se asocia a mayor mortalidad, una mortalidad muy alta y limitada calidad de vida posterior. Además, la fragilidad se ha identificado como un factor independiente de peor pronóstico, incluso en pacientes jóvenes con trasplantes autólogos. Otra de las formas que tenemos para evaluar el estado funcional es la escala de Karnofsky. Esta escala fue desarrollada alrededor del año 1949 por el doctor David Karnofsky, un oncólogo estadounidense reconocido como uno de los pioneros de la oncología clínica moderna, para medir de forma cuantitativa el estado funcional y la capacidad de autocuidado en los pacientes con cáncer. Se puntúan intervalos de 10, desde el 100%, que se considera normal, un paciente sin síntomas, hasta un 0%, que es el paciente fallecido. A mayor puntaje, mejor estado funcional y mayor tolerancia, inclusive pues, a los tratamientos oncológicos. Y esta escala nos va a permitir clasificar a los pacientes en estados funcionales altos. Se consideran aquellos pacientes con puntuaciones entre el 100 y un 70%, son pacientes independientes con limitaciones progresivas. Hablamos de un estado funcional intermedio, aquellos pacientes con puntuaciones de 60 a 40%, son aquellos pacientes que requieren asistencia frecuente, y de estados funcionales bajos, aquellos pacientes que tienen puntuaciones de 30 a 0%, son pacientes con dependencia total o terminalidad. En cuidados intensivos, esta escala nos va a ayudar a definir el pronóstico en pacientes críticos con cáncer. Una puntuación menor del 60% suele asociarse con alta mortalidad y menor beneficio de ingreso a la UCI. Entonces, como vemos, esta escala, tanto el ECOG como la escala de Karnofsky podrían considerarse equivalentes. Un puntaje ECOG 2 se extrapolaría a una escala de Karnofsky de un 60 a un 70%. En cuanto a la severidad de la enfermedad aguda, hablamos de que en la práctica el número de fallas orgánicas es lo que más determina si el paciente sobrevivirá. Un paciente con una sola falla puede recuperarse, pero con 3 o más fallas la mortalidad supera alrededor del 75%. Las escalas como SOFA o Apache ayudan, pero en este contexto pues hay limitaciones, porque pues, en estos pacientes pues, no se ha evaluado eh, y no reemplazan el juicio clínico ni la integración con el estado funcional. En esta figura se muestra la relación entre el número de fallas orgánicas durante la estancia en la unidad de cuidados intensivos y la mortalidad hospitalaria, comparando 3 grupos de pacientes. Esta fue una corte de 71 pacientes con tumores primarios cerebrales, en donde las barras blancas vemos entonces los pacientes sin cáncer, las barras grises van a representar los pacientes con cáncer hematológico, y las barras negras los pacientes con tumores sólidos. En la figura número 1 vemos la frecuencia con que los pacientes, en la figura 1 vemos la frecuencia con que los pacientes presentaron fallas de órganos. La mayoría de los pacientes ingresaron con 0 o una falla orgánica, pero es importante notar que los pacientes con cáncer hematológico y tumores sólidos tuvieron más probabilidad de presentar múltiples fallas comparados con los que no tenían cáncer. En el panel de la izquierda se ilustra la mortalidad hospitalaria según el número de fallas. Observamos un gradiente muy claro. A medida que aumenta el número de órganos comprometidos, la mortalidad se incrementa de forma pronunciada en todos los grupos. Sin embargo, los pacientes con cáncer, especialmente con tumores sólidos, están representados por las barras negras, tienen una mortalidad mayor para cualquier número de fallas comparado con los pacientes sin cáncer.
El mensaje principal es que la disfunción orgánica múltiple sigue siendo el determinante pronóstico más fuerte en la unidad de cuidados intensivos y que el paciente oncológico, incluso una o dos fallas orgánicas, se asocian con un riesgo de mortalidad elevado. En cuanto al tipo de cáncer, pesa menos que la severidad aguda, pero sigue habiendo diferencias. Los pacientes con tumores sólidos y buenas puntuaciones en el ECOG tienen una supervivencia similar a los pacientes sin cáncer. Los hematológicos siguen teniendo peor pronóstico, sobre todo en neutropenia y sepsis, aunque los resultados han mejorado. En esa figura 2, vemos la curva de Kaplan-Meier de supervivencia a 60 días. Los pacientes sin cáncer, la línea verde, tienen mejor supervivencia. Los pacientes con tumores sólidos, la línea roja, presentan una reducción intermedia. Y los pacientes con cáncer hematológico, la línea azul, son quienes muestran la peor supervivencia desde etapas muy tempranas. En la figura 3 se muestra la mortalidad hospitalaria global y el subgrupo con sepsis. En ambos escenarios, los pacientes sin cáncer, que son las barras blancas, tienen menor mortalidad. La mortalidad es significativamente mayor en pacientes con cáncer hematológico, que son las barras grises, seguida por los tumores sólidos, que son las barras negras. Este efecto se acentúa aún más en la presencia de sepsis. El mensaje clave es que tener cáncer, especialmente hematológico, se asocia con peor supervivencia y mayor mortalidad en la unidad de cuidados intensivos, y la sepsis actúa como un amplificador del riesgo. En los pacientes neurooncológicos, lo que mata no es el tumor, sino la falla multiorgánica. El tipo tumoral en sí no predice mortalidad, y los factores pronósticos, como vemos, son igual: la disfunción multiorgánica, la falla respiratoria hemodinámica. La mortalidad está alrededor de un 22%, menor que en otros tipos de cánceres. En este estudio tenía como propósito evaluar los factores predictivos de mortalidad y el desenlace funcional en pacientes con tumores cerebrales primarios sometidos en UCI por causas médicas. Este fue un diseño de estudio retrospectivo realizado en un hospital universitario en Francia, con experiencia en pacientes oncológicos, durante el periodo de tiempo de enero del 2002 y diciembre del 2012. La población que se incluyó fueron 71 pacientes adultos con tumores cerebrales primarios, con edad mediana de 56 años, en los cuales de tipo de tumores cerebrales, el más frecuente era el glioblastoma, seguido del linfoma cerebral primario, y en menos frecuencia los gliomas anaplásicos, el glioma grado 2 y otros. Lo que querían era hacer la evaluación del estado funcional, según aplicando la escala de Karnofsky, antes del evento y 2 a 4 meses post-UCI, la mortalidad en UCI y en hospital, y factores clínicos y de soporte en la unidad de cuidados intensivos. Lo que vemos en cuanto al estado funcional, ¿sí? En esta gráfica se muestra cómo evoluciona el estado funcional de los pacientes neurooncológicos antes y después de su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. A la izquierda vemos que el 77% de los pacientes mantuvieron o mejoraron su estado funcional, mientras que solo un 23% empeoró. En el gráfico de barras, antes del ingreso a la UCI, el 64% de los pacientes tenía un puntaje KPS menor de 70, que es un indicador de peor pronóstico funcional. Sin embargo, tras la hospitalización en UCI, este pronóstico se logra equilibrar: un 50% con KPS mayor de 70 y un 50% con menor del 70%. Como vemos, la mortalidad en este estudio es de un 22%. Y cuando vamos a evaluar cuáles son los factores de riesgo de muerte en UCI, en el análisis multivariado, vemos entonces cómo la falla multiorgánica tiene un OR de 8, la falla respiratoria de 9.6 y una falla hemodinámica de 10. En cuanto a la importancia de la falla respiratoria, entonces tenemos que pues, la insuficiencia respiratoria aguda es la principal causa de ingreso a UCI en pacientes con cáncer. Su incidencia varía entre el 10 y el 50% en la población oncológica, pero puede llegar hasta un 90% en pacientes receptores de trasplante halogénico. ¿Sí? Es además la condición
asociada a mayor mortalidad, sobre todo cuando se requiere ventilación mecánica invasiva, y en el caso de SRA, en pacientes oncológicos, la mortalidad ronda alrededor de un 50%, lo que significa que solo un 10% más que la mortalidad observada en la población general. Este estudio multicéntrico de Azulay y colaboradores incluyó más de 1.000 pacientes con cáncer que desarrollaron SRA. Lo más relevante es que la mortalidad global fue muy alta, cerca del 64%, aunque con una tendencia favorable. En los años 90 la mortalidad llegaba casi al 90%, mientras que en la última década bajó al 50%. La mayoría de los casos de SRA se debieron a causas infecciosas y un tercio de los pacientes se identificaron infecciones fúngicas invasoras que se asociaron a mayor riesgo de muerte. Otro hallazgo importante es el fracaso de la ventilación no invasiva, eh, la cual se utilizó en cerca del 40% de los pacientes, pero más del 70% de estos pacientes terminaron intubados. Y este fracaso fue un predictor de mortalidad. En conclusión, el SRA en pacientes con cáncer sigue siendo una condición de alto riesgo, especialmente en trasplantes alogénicos y en infecciones fúngicas, aunque las tasas de supervivencia han mejorado de forma significativa en los últimos 20 años. En esta diapositiva vemos los resultados del estudio multicéntrico de Azulay y colaboradores sobre SRA en pacientes con cáncer. En el gráfico de la izquierda se muestra la evolución temporal de la mortalidad hospitalaria en los años 90 era cercana al 90%, mientras en la última década se redujo alrededor del 50%. Esto refleja un avance importante en el manejo y en la supervivencia de estos pacientes. En el gráfico de la derecha observamos la supervivencia acumulada según la severidad del SRA con la definición de Berlín. La mortalidad aumenta de forma proporcional a la severidad. Los pacientes con SRA severo tienen el peor pronóstico, mientras que los que tienen casos leves o moderados muestran mayor sobrevida. El SRA en pacientes oncológicos sigue teniendo una alta mortalidad, la supervivencia ha mejorado significativamente con el tiempo y el grado de severidad del SRA es un fuerte determinante del desenlace. Ahora vamos a hablar entonces de ventilación mecánica en pacientes con cáncer, cuál es la evidencia y el pronóstico. En esta diapositiva vemos los hallazgos principales del artículo de Suárez y colaboradores. Entre el 44 y 69 de los pacientes, 69% de los pacientes oncológicos críticos requieren ventilación mecánica, tanto en tumores sólidos como hematológicos. Lo más importante es el impacto de la modalidad de ventilación en el pronóstico. Entonces vemos cómo la ventilación no invasiva puede tener menor mortalidad, que puede ir desde un 37 hasta un 75%, siempre que el paciente no falle. La ventilación mecánica invasiva se asocia con mortalidad más alta, entre un 62 y un 83%, y lo más crítico es el fracaso de la ventilación no invasiva, que eleva la mortalidad por encima del 90%. El mensaje clave es seleccionar adecuadamente a los pacientes para ventilación no invasiva y reconocer precozmente su fracaso, ya que es fundamental, ya que retrasar la intubación puede ser fatal en estos pacientes. En cuanto a la cánula nasal de alto flujo en pacientes con cáncer, ¿qué hay de evidencia? Entonces, en pacientes con cáncer, insuficiencia respiratoria hipoxémica, la cánula nasal de alto flujo ha demostrado mejorar oxigenación, confort y reducir la necesidad de intubación, sobre todo en quienes tienen PAFI menores de 200, ¿sí? Como mostró el estudio Florali Trial. Sin embargo, el estudio Florali, el porcentaje de pacientes oncológicos apenas alcanzaba un 10 a un 15%. Además, la mortalidad a 90 días fue menor en el grupo tratado con cánula nasal de alto flujo. Sin embargo, debemos ser cautelosos cuando la cánula nasal de alto flujo fracasa. Retrasar la intubación también incrementa significativamente la mortalidad. Por eso, más que evitar intubar, el reto es evitar intubar tarde. Este es un estudio publicado en PLOS ONE en 2022, realizado en Francia, en un centro de referencia a pacientes con cáncer. Incluyó alrededor de 200 pacientes oncológicos críticos que ingresaron a UCI por insuficiencia respiratoria aguda y recibieron cánula nasal de alto flujo como terapia inicial. El objetivo
fue evaluar dos cosas. Primero, los factores asociados con mortalidad hospitalaria en estos pacientes, y segundo, los predictores de fracaso de cánula nasal de alto flujo, es decir, quienes tenían más probabilidad de requerir intubación. Los hallazgos nos muestran claramente qué características debemos vigilar para decidir a tiempo si el soporte invasivo es necesario. En esta tabla vemos el análisis multivariado de factores pronósticos en pacientes oncológicos con fracaso de la cánula nasal de alto flujo. Los hallazgos más importantes son, ¿sí?, el estado de la enfermedad. Los pacientes en recaída o refractarios tienen casi 4 veces más riesgo de morir que los que están en remisión. El compromiso radiológico, mayor número de cuadrantes pulmonares afectados, mayor va a ser la mortalidad. Y el tiempo hasta la intubación, si la intubación se retrasa más de 3 días, el riesgo de morir aumenta casi 8 veces comparado con intubación precoz. Y la gravedad clínica, evaluada por el score SAPS, un SAPS 2 elevado al ingreso, también se asoció con peor pronóstico. Lo más relevante de esta tabla es que el pronóstico pues, no va a depender solo de la insuficiencia respiratoria, sino también del estado oncológico y de la rapidez con la que se decide la intubación cuando la cánula nasal de alto flujo cuando se fracasa. En estas gráficas podemos ver cómo evoluciona la mortalidad y la alta hospitalaria en relación con la duración del uso de la cánula nasal de alto flujo. En la figura de la izquierda observamos que la mayoría de los pacientes que fallecieron lo hicieron tras varios días de soporte con cánula nasal de alto flujo, lo que refleja que el fracaso tardío se asocia con muy mal pronóstico. Por el contrario, en la figura de la derecha, los pacientes que lograron el alta tuvieron en general una respuesta más temprana a la cánula nasal de alto flujo y no requirieron prolongarla tantos días. El mensaje clave es que prolongar la cánula nasal de alto flujo en pacientes que no mejoran puede retrasar una intubación necesaria y aumentar la mortalidad. Por eso debemos monitorizar estrechamente la respuesta clínica en las primeras horas y decidir precozmente cuándo escalar el soporte ventilatorio. En cuanto a la ética, metas de cuidado e integración de paliativos, la ética en estos pacientes es tan importante como la fisiología. La decisión no la debe tomar un solo médico, sino un equipo interdisciplinario donde se incluya intensivista, oncólogos, hematólogos, paliativista, el comité de ética. Lo más valioso es tener conversaciones tempranas sobre metas de cuidado y expectativas reales. Debemos ser muy conscientes de no caer en futilidad terapéutica. Dar tratamiento sin posibilidad de beneficio solamente va a generar sufrimiento. Los cuidados, el rol de los cuidados paliativos, entonces debemos tener en cuenta que los cuidados paliativos no significan abandono. Los cuidados paliativos significan acompañar al paciente en lo más importante, que es calidad de vida y dignidad. Hoy se recomienda integrar paliativos desde el ingreso, incluso mientras damos soporte intensivo. El paso a paliativos exclusivos debe ser también una decisión consensuada cuando vemos que no hay respuesta a la ICU trial o cuando la enfermedad es terminal sin opciones de tratamiento. Este es un algoritmo práctico de decisión de ingreso a UCI en el paciente oncológico. Entonces, en esta se resume la lógica pues, que deberíamos aplicar primero en la evaluación inicial. Entonces, tenemos un paciente con cáncer crítico, presenta disfunción orgánica aguda potencialmente reversible. Si presenta una disfunción que es potencial, pues debemos avanzar. El segundo paso, lo que debemos evaluar es el estado funcional, un ECOG de 0 a 2 puntos, el ingreso es recomendable, un ECOG mayor o igual a 3, pacientes de alto riesgo, valorar el beneficio caso a caso. En cuanto, ya en el tercer punto, lo que debemos hacer es determinar el pronóstico oncológico, evaluar si el paciente se beneficia de un tratamiento modificador de la enfermedad, si está disponible y la posibilidad de recuperación funcional. El paciente debe ingresar. No debemos ingresar, pues obviamente, pacientes con enfermedad terminal refractaria sin opciones terapéuticas. El monitoreo, el momento del ingreso, entonces el ingreso debe ser temprano, mejora la supervivencia. Un ingreso tardío va a haber mayor mortalidad. El quinto paso es la estrategia ICU trial de 3 a 5 días. Si el pronóstico es incierto, ingresar, dar soporte intensivo y reevaluar
diariamente, cada 48, cada 72 horas. Si no hay mejoría, considerar limitación y transición a paliativos. Y el proceso de decisión siempre debe ser un proceso multidisciplinario donde se incluya, donde lidera el proceso el intensivista, ¿sí? Acompañado del concepto de oncología, de hematología, de cuidados paliativos y de la familia. Ya para terminar, entonces, los mensajes claves. Entonces, uno, debemos tener en cuenta pues, que el diagnóstico de cáncer no debe ser considerado por solo un criterio de exclusión para ingreso a UCI. Hoy la evidencia respalda que la decisión debe ir mucho más allá del rótulo oncológico. La decisión de ingreso debe basarse en criterios clínicos objetivos, en la reversibilidad de la condición crítica, en el estado funcional previo, en el pronóstico oncológico razonable y sobre todo en los deseos y valores del paciente y su familia. La falla, debemos tener presente los principales predictores de mal pronóstico, como son la falla orgánica múltiple, un ECOG mayor o igual a 3 y el ingreso tardío a UCI. Es fundamental identificarlos de forma temprana, ya que nos van a ayudar a individualizar el manejo, a comunicar mejor el pronóstico y evitar intervenciones fútiles. Y para terminar, quiero subrayar estos 3 mensajes adicionales. La neutropenia o la quimioterapia reciente no son factores que por sí solo aumentan la mortalidad, por lo tanto, no deben utilizarse como criterios de exclusión automática para ingreso a la unidad de cuidados intensivos. El ICU trial de 3 a 5 días de soporte intensivo completo es una estrategia útil cuando el pronóstico es incierto, permite reevaluar al paciente y tomar decisiones más fundamentadas siempre en el marco de abordaje multidisciplinario. Y finalmente, la integración temprana de cuidados paliativos es fundamental. No solo mejora la calidad de vida, sino que también evita la prolongación de tratamientos fútiles, asegurando una atención más humana y proporcional. En conjunto, estos mensajes nos recuerdan que el ingreso a UCI en pacientes oncológicos debe ser siempre un proceso de evaluación dinámica, balanceando ciencia, pronóstico y valores humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan, por la excelente presentación. En este momento damos espacio a preguntas, aportes que tenga el panel para resolverlas. El doctor Eduardo García levanta la mano. Adelante, doctor Eduardo García. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por el espacio. Estoy un poco disfónico, quería decir una cuestión general para Carmelo y los demás Amilcar, los demás organizadores, que he entrado 6 veces a este concierto y la verdad siempre he aprendido. Han escogido muy bien los temas y los conferencistas. En este día en particular, en el día de hoy, me parece un tema trascendente porque significa que quizás en lo que yo reviso de las historias clínicas de los pacientes de toda la costa atlántica que me llegan, eh, las instituciones como el IMAD de Montería, alguna clínica oncológica de Barranquilla, no sé si en Cartagena, no creo que exista alguna clínica con digamos que verticalización muy importante hacia la oncología, pero en todas es común que no existan las escalas de evaluación determinadas, que estén bien determinadas en la historia clínica o en las evoluciones que uno logra leer de los pacientes. Y eso es algo trascendente porque entonces encuentra uno que muchas veces el criterio de ingreso a UCI es frustre o es liviano o es, digamos que superficial, es la palabra, superficial. Y hay un punto en particular en que yo quiero referirme porque es lo que veo todos los días en la práctica médica diaria en nuestras unidades. Imagínese usted llega al turno nocturno a las 7, 7:15 de la noche, y tiene una unidad con 12, 15, hasta 20 pacientes para un solo especialista. Y este punto de los pacientes oncológicos a veces se pasa muy por encima, sobre todo en la profundidad de la bioética. Y entonces usted cuando le toca decidir
un cambio a ventilación invasiva, como decía el compañero, cuando le toca decidir sobre todo un ingreso o progresar en la profundidad terapéutica de un paciente, no tiene quizás todas las herramientas. Y, y sobre todo en los ingresos hay algo que yo veo en los médicos jóvenes, quizás en nosotros también, lo más bien, que es que muchas veces se refieren a la familia y organizan bien el discurso con la familia, pero no tienen en cuenta al paciente. Y el paciente es lo primero que hay que tener en cuenta. Usted tiene que darse cuenta si el paciente es capaz de comprender, de apreciar, de razonar y tener una expresión correcta hacia la elección. En el interrogatorio con el paciente usted se da cuenta de eso, pero si tiene dudas de si el paciente es hábil o no para tomar una decisión, si está habilitado para tomar una decisión cognitivamente, pues puede aplicar un mini-mental o algún otro test que sirva para ese efecto, pero no se puede excluir al paciente, hablar a espaldas de él. Y no quiero provocar con esto una conversación, sino que es lo que yo veo todos los días en la práctica médica, porque a veces uno está entregando el turno y es otro compañero que está haciendo la entrevista con los familiares. A veces llega uno al momento en que otro compañero está entrevistando a los familiares y se excluye muchas veces al paciente de esta toma de decisiones y es lo primero que hay que hacer. Entonces, otro aspecto que quería tocar es también que existen estas escalas de Cobb y Karnofsky, si bien no sirven porque son escalas de funcionalidad, no son realmente escalas de calidad de vida. No están validadas como escala de calidad de vida, que uno las hace similares porque en la práctica pudiera hacerse, pero las escalas de calidad de vida son escalas mucho más amplias que por lo menos en los centros oncológicos debieran tenerla, como la European Organization of Research of Cancer Quality of Life. Eso tiene como 30 preguntas y inclusive hay una gringa que es FAT, que tiene también un montón de preguntas y que inclusive van más allá, van a analizar escalas de vida específicas para algunos tipos de cáncer, por lo menos los más comunes, el de mama, el de colon, el de pulmón, etcétera. Entonces, me parece excelente que podamos hacer esta inmersión en los aspectos oncológicos de los cuidados intensivos, pero creo que debemos tener más profundidad de conocimiento en la bioética y cómo llevarla a la práctica, no solamente comentar y decir que vamos a poner un techo terapéutico, un límite del esfuerzo terapéutico, una reorganización del esfuerzo terapéutico, como se dice ahora más modernamente, sino también cómo realmente en la práctica podemos abordar a nuestros pacientes y familiares y tomar las mejores decisiones para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marciala, por su excelente aporte. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o aporte? Creo que no hay más preguntas en el panel. Reiterando los agradecimientos al doctor Jonathan Pineda, los esperamos el próximo martes, en estos martes de cuidados intensivos, donde tendremos un nuevo grupo de panelistas para seguir con este enriquecimiento para todos. Muy buenos días para todos y excelente jornada. Salve, muchas gracias por la invitación.